Buenas, somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente cursamos séptimo semestre. Nuestra materia se llama Sensores y Actuadores. Nuestros integrantes son Mauricio Blanco, Carlos Cámaras, Andrés Mendoza, Gabriel Urache, y ha presentado al ingeniero Mauricio Barros. Introducción. El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo, esos que proporcionan movimiento rotatorio con variedad de ángulos por medio de actuadores de piñón y cremallera. También encontramos, por otro lado, los actuadores neumáticos de rotación continua, que son motores neumáticos. Son movimientos combinados e incluso alguna transformación mecánica. Actuadores lineales. Los cilindros neumáticos representan los actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos neumáticos. Existen dos tipos fundamentales: cilindro simple efecto y cilindro doble efecto. El cilindro de simple efecto son entradas de aire para reproducir una carrera de trabajo en un sentido. El cilindro de doble efecto son dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso. Más adelante describiremos la gama en que varían estos cilindros. A continuación veremos los cilindros de simple efecto, sus principales características. Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo en un solo sentido. El émbolo se hace retomar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo, como cargas o movimientos mecánicos. Puede ser de tipo normalmente dentro o normalmente fuera. Se utiliza para sujetar, marcar, expulsar, etc. Tiene un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. Hay una reducción de impulso debido a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. La adecuación del resorte tiene como consecuencia una longitud global más larga que la longitud de carrera limitada, debido al espacio unitario. Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación se debe a que emplea las dos caras del émbolo, aire en ambas cámaras, por lo que estos componentes sí se puede realizar trabajo en ambos sentidos. Algunas de las diferencias más notables son los cilindros de simple efecto que encontramos en la culata interior, que ahora ha de tener un orificio roscado para poder realizar la inyección de aire comprimido. En definitiva, podemos afirmar que los actuadores lineales de doble efecto son los componentes más habituales en el control neumático. Esto se debe a se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos, ya sea de carrera y avance-retroceso. No se pierde la fuerza en el accionamiento debido a la existencia de muelle o posición. Para una misma longitud de cilindro, la carrera es doble efecto es mayor que en la disposición de simple, al no existir volumen de alojamiento. Cilindro de doble vástago. Tienen un vástago
corrido hacia ambos lados. La guía del vástago es mejor porque dispone de dos cojines y la distancia entre esos dos permanece constante. Pueden obtenerse también cargas laterales pequeñas. Los emisores de señal pueden disponerse en el lado libre del vástago. Las fuerzas es igual en los dos sentidos. La superficie del émbolo son iguales. Al igual que sucede en la velocidad del desplazamiento, este tipo de cilindros recibe también la denominación de cilindro compensado. Los cilindros multiposicionales son una buena opción para aquellos casos en los que se requiere alcanzar 3 o 4 posiciones diferentes y no se requiera una variabilidad frecuente de las mismas. Analizaremos en este ejemplo las posibilidades de ejecución de la carrera con un par de cilindros convencionales de carreras de 100 y 200 milímetros. Las posiciones totales a conseguir son 4. Aplicaciones. Es muy común encontrar en los frenos de camionetas y trenes. Ofrece una gran ventaja en el frenado instantáneo en cuanto a la falla de energía. Se emplean en la construcción de dispositivos y herramientas, así como para estampar, remachar, fijar en prensas. La apertura o cierre de puertas permite obtener carreras largas teniendo dimensiones reducidas. La colocación de piezas en estantes por medio de cintas de transporte. Con lo anterior hemos dado fin a nuestro tema de cilindros. Válvulas neumáticas. Las válvulas son elementos que mandan a regular la puesta en marcha, el paro y la ignición, así como la presión del aire, según la norma DIN 24300 y recomendaciones de SETOP. Tipos de válvulas neumáticas. Según se subdividen en válvulas de vías o distribuidoras, válvulas de caudal, válvulas de bloqueo, válvulas de cierre, válvulas de presión. Las válvulas de distribución o direccionales interrumpen o dejan pasar, de cierta forma desvían un flujo de caudal o presión definido. Las características de la construcción de las válvulas permiten su duración, fuerza de accionamiento y su tamaño. Número de posiciones. Las válvulas de control de dirección tienen varias posiciones que les permiten realizar distintas funciones. Las posiciones de las válvulas distribuidoras se presentan por medio de cuadrados, según las normas 24-3000. La cantidad de cuadros yuxtapuestos indica la cantidad de posición de las válvulas distribuidoras. Accionamiento de válvulas. Según el tipo de accionamiento, se distinguen entre accionamiento permanente o señal continua. La válvula es accionada manualmente por medios mecánicos, neumáticos o electrónicos durante todo el tiempo, hasta el tiempo del reposicionamiento. Este es manual o mecánico por medio de un muelle de accionamiento momentáneo impulso. La válvula es invertida por una señal breve
impulso y permanente indefinidamente en la posición hasta que otra señal coloca una posición anterior. Accionamiento de válvula. El accionamiento de válvula se refiere mediante la utilización de un dispositivo de accionamiento mecánico, es decir, un actuador, para operar una válvula. El accionamiento suele requerirse para la automatización del proceso, cronometraje de precisión y operación remota, que no es posible con las válvulas manuales solas. Los actuadores son comúnmente en la mayoría eléctricos y neumáticos. Las válvulas antirretorno. Este tipo de válvulas está diseñada para que deje de fluir el aire en un sentido mientras bloquea el sentido contrario. Válvula selectora. Tienen dos entradas, una salida. Se utilizan cuando se desea hacer coincidir en una tubería dos flujos neumáticos provenientes de dos tubos de distinta sin que haya interferencia entre dos. También se llama válvula antirretorno de doble mando o antirretorno doble. Válvula de simultaneidad. Esta válvula tiene dos entradas, una en X y una en Y, y una salida en A. El aire comprimido puede pasar únicamente cuando hay presión en ambas entradas. Se utiliza principalmente mandos de esclavamiento, funciones de control y operaciones lógicas. Válvulas de escape. Tiempo dos funciones para desempeñar. Tiene dos funciones para desempeñar. Uno, para liberar el aire lo antes posible, pues el aire tiene que pasar por gran cantidad de tubería. La otra utilidad es que a veces quedan restos de presión en la tubería, lo cual facilita que se den errores de funcionalidad en el circuito. Válvulas de regularidad o de caudal. Dosifican la cantidad de fluido que pasan por ellas. Para regular el caudal tiene que considerar el tipo de instalación, la precisión, el sentido de flujo, las características del caudal. Se clasifican en unidimensionales y bidimensionales. Válvula de flujo. Estranguladora. En este tipo de válvula la presión es fundamental, pues depende de ella para realizar su función. Reguladora. No depende de la presión, sino del caudal. Regulando la entrada del actuador se emplea para la elevación de cargas. La válvula se dispone entre bomba y actuador, regulando de esta forma la cantidad de flujo que entra. La válvula reguladora se desvía al fluido que no entra al actuador. Válvulas de presión. Estas válvulas influyen principalmente sobre la presión o están acondicionadas al valor que tome la presión. Se distinguen en válvulas que regulan la presión, válvulas que limitan la presión y válvulas de secuencia. Otros dispositivos de mando. Válvulas eléctricas. Se hace detener la acción neumática de uno o más flujos magnéticos. La válvula neumática. Se hace detener la acción neumática de la presión neumática. La válvula electroneumática. Se hace detener la acción neumática de la combinación de una señal eléctrica y neumática. Número de orificios que tengan funciones específicas prácticas en las propias válvulas con el fin de permitir desvíos del aire en una dirección o en otra, ya sea en 2, 3 y 5 vías. Estos son los sentidos de circulación del aire y la circulación interrumpida, ¿sí? Esa es su simbología. Esperamos que lo expuesto sea de su agrado y que les haya gustado. Muchas gracias.